Hace algunos años nomás estuve, como ustedes, participando en los Jueves de Amerins, tratando de aprender todo lo que podía, y para mí es súper especial estar ahora como ponente. El día de hoy me toca hablar sobre un tema importante, un tema súper común, que es sepsis neonatal. Voy a hablar un poco más de lo que es sepsis neonatal precoz y sí algunos puntos de lo que es sepsis neonatal tardía. Muchos de mis amigos me comentan y me llaman, ¿no? ¿Sabes qué, Diana? Me ha llegado un recién nacido con fiebre, emergencias, ¿qué hago? ¿Cómo le bajo la fiebre? O, Diana, me ha llegado un bebito que nació en el taxi o en su domicilio, ¿qué es lo que tengo que hacer? O, tengo un bebito hospitalizado que ya tiene 5 días de tratamiento antibiótico, ¿qué hago? ¿Le suspendo o no le suspendo? Entonces son cosas que ustedes van a ver como pediatras cuando salgan, son temas muy comunes que ustedes tienen que saber y que lo van a manejar ya sea trabajando en la clínica, en hospitales o en emergencia, siempre va a haber por ahí un neonato, ¿no? Entonces ya hablando más sobre lo que es la sepsis neonatal, bueno, la sospecha de sepsis neonatal es uno de los diagnósticos más comunes que se hacen en los recién nacidos, pero en realidad son muy pocos los recién nacidos que realmente van a tener sepsis, ¿no? No existe un consenso lamentablemente internacional para definir claramente la sospecha de sepsis, pero cada vez que sospechamos de sepsis ya estamos hincando a los bebitos, le estamos pidiendo hemocultivos, punción lumbar, rayos, urocultivos, y lo más importante es que separamos a la mamá del bebé, ¿no? Y esto es preocupante, ya que en general menos del 10%, no más del 20%, de los recién nacidos en los que se sospecha sepsis, en realidad tienen sepsis neonatal confirmada por hemocultivo. Entonces parece muy fácil iniciar antibióticos, pero suspenderlo también es complicado, ¿no? Y eso se ve en la práctica diaria, lo veo también, ¿no? Y desgraciadamente hay un uso excesivo de antibióticos que lo que hace es que genere patógenos más resistentes y a la vez también puede causar daño en nuestro bebé, como vamos a ver más adelante. Entonces vamos a iniciar con la definición. La sepsis neonatal es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas inespecíficos causado por la invasión de patógenos. La sepsis es una causa importante de secuelas neurocognitivas como por ejemplo PCI o alteraciones auditivas, ¿no? Y una alta mortalidad. En esta diapositiva he colocado la definición que se realizó en el 2017, se publicó en The Lancet, y que es una de las definiciones que actualmente se utiliza y la citan muy frecuentemente en la literatura actual, ¿no? La sepsis neonatal vendría a ser una condición sistémica de origen bacteriano, viral o fúngico que se asocia con cambios hemodinámicos y otras manifestaciones clínicas y resulta en una morbilidad y mortalidad sustancial. También es importante que sepamos que existen definiciones operativas, ¿no? En el 2020 hubo un consenso, el consenso del CIBEN, que es la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. En este consenso, en realidad, lo que se quería era generar estrategias útiles para la práctica neonatal y modificar conductas para así disminuir el abuso de antibióticos, ¿no? Y acá se propusieron algunas definiciones operativas. Algunas ya las conocemos como sepsis probada y sepsis descartada, ¿no? Pero la sepsis definitiva y sin sepsis son criterios nuevos o definiciones operativas nuevas que nos habla el consenso CIBEN del 2020. La sepsis probada es cualquier bebito que tiene un cultivo positivo y o PCR positivo en presencia de signos clínicos de infección. La sepsis definitiva, propuesta por el CIBEN, es la presencia de signos clínicos más un aislamiento de un agente infeccioso de sangre o en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? La sepsis descartada es cuando hay ausencia de síntomas y o signos de infección más un laboratorio normal. Y sin sepsis es cuando el recién nacido está asintomático o con presencia de signos clínicos inespecíficos con un resultado de cribado para sepsis negativo y cultivos negativos. Pero ¿qué pasa? Los bebitos a veces están en un limbo cuando los bebitos a veces tienen bastante clínica, pero hemocultivos negativos, ¿no? Para eso también hay algunas definiciones. La sepsis posible, que es cuando el bebito tiene signos y síntomas, pero solo un laboratorio alterado y hemocultivos negativos. La sepsis probable es cuando el bebito tiene signos y síntomas de infección y al menos 2 laboratorios anormales en presencia de un hemocultivo negativo. La sepsis dudosa, que es la propuesta por nueva, digamos una definición nueva propuesta por lo que es el CIBEN, que es básicamente lo mismo que la sepsis probable. La sepsis clínica es un recién nacido con signos clínicos muy claros y compatibles con infección,
pero con hemocultivos y cultivos de otros sitios habitualmente estériles, negativos, ¿no? Habiendo descartado ya los diagnósticos diferenciales. Entonces, no sé si recuerdan lo que es los consensos de la sepsis. Existe el segundo consenso de sepsis y el tercero, ¿no? En el segundo nos hablaban sobre el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y esta lámina la puse para que sepan que también existe lo que es el SIRS neonatal. Si bien son términos ya antiguos, en el 2010, el doctor Wynn, que es uno de los doctores que ha investigado más, es un neonatólogo que ha investigado más sobre infecciones y sepsis, publicó este artículo sobre el SIRS neonatal, ¿no? Lo que él proponía como criterios de SIRS. Es para que sepan que existen, ¿no? En el 2020 se publicó este artículo en el que vieron que el SIRS no funcionaba, que los criterios de SIRS neonatales no identificaron con precisión la sepsis de inicio tardío comprobada por cultivo con la precisión más pobre en los bebitos prematuros, y que los criterios de SIRS no predijeron disfunción orgánica posterior ni mortalidad, con una sensibilidad de 42% y una especificidad de 74%, ¿no? Que es bajo. ¿Y qué pasa de la disfunción multiorgánica? Hay también lo que es disfunción multiorgánica neonatal, ¿no? Y en este artículo también antiguo del 2011 se habla de la disfunción multiorgánica neonatal en esta tabla, donde se resumen los criterios, tanto de disfunción cardiovascular, pulmonar, neurológica, hematológica, renal y hepática. Entonces, bastaba con un NAGA, con un examen físico adecuado, un hemograma, un perfil de coagulación, una urea y creatinina y un TGO y TGP para ver si nuestro bebito estaba haciendo disfunción multiorgánica neonatal, ¿no? Ahora, el tercer consenso de sepsis ya comenzó a hablar de que la sepsis es una disfunción multiorgánica con alta morbimortalidad, ¿no? Y también hablaba sobre los criterios del QSOFA, ¿no? Como ustedes saben, existe también lo que es el PSOFA, y ahora también existe lo que es el neonatal SOFA, que fue publicado por el Dr. Wynn, ¿no? En el 2018. Ellos propusieron este score para los bebés neonatos prematuros, ¿no? Que hicieron ver, básicamente definir lo que es disfunción orgánica y ver si esta estaba asociada a una mortalidad elevada. Y vieron que con 2 criterios positivos había mayor riesgo del desarrollo de la enfermedad y con más de 4 puntos había más mortalidad, ¿no? Lo que ellos buscaron, y bueno, lo que dijeron es que esta puntuación tiene el alcance de proporcionar una base para construir una definición de consenso para la sepsis entre los recién nacidos prematuros. Inclusive este score ha sido validado en el 2021 en 2 oportunidades. En cuanto a la clasificación, la sepsis se puede clasificar en sepsis precoz y sepsis tardía. La sepsis precoz es cuando se dan los síntomas antes de las 72 horas de vida. La incidencia es de menos de 1% y puede ser una enfermedad letal si no se diagnostica a tiempo y no se inicia el tratamiento de manera inmediata. Estos bebitos se pueden infectar antes o durante el parto, ¿no? Y bueno, es importante saber también los patógenos que son más comunes porque de eso va a depender mi terapia antibiótica empírica que se va a dar. Los más comunes son la E. coli y el estreptococo beta hemolítico de grupo B o Agalactiae, ¿no? En cuanto a la sepsis tardía, esta se presenta cuando el bebito ya tiene más de 72 horas de vida. La incidencia varía entre 0.6 a 14.2% en recién nacidos hospitalizados. Y bueno, las infecciones estas se pueden dar inclusive en la casa o cuando el bebito está hospitalizado por alguna otra causa, o de repente durante el trabajo de parto, pero que las manifestaciones se presentan más de 72 horas de vida, ¿no? Acá los gérmenes más comunes son los gérmenes de la comunidad y hospitalarios. En cuanto a la epidemiología, la incidencia va a variar de acuerdo al país donde nos encontremos. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice que se presenta 1 a 4 infecciones por cada 1000 nacidos vivos, pero eso va a variar obviamente en países de ingresos bajos a medianos como el nuestro, que se presentan entre 4 a 170 casos por 1000 nacidos vivos, ¿no? En cuanto a la sepsis temprana, esta se presenta entre 0.98 infecciones por 1000 nacidos vivos, y esta incidencia va a incrementar a menor peso al nacer y a menor edad gestacional, como también lo vamos a ver más adelante.
Entre 1988 y el 2006 se observaron 2.5 millones de admisiones hospitalarias relacionadas con sepsis, ¿no? Eso también es importante. Y bueno, la tasa de letalidad es de hasta 24%. Y los que sobreviven a esta tienen un riesgo neurológico alto de hacer PCI, alteraciones auditivas o retraso cognitivo. Este es un gráfico que saqué de la OMS, que se publicó en el 2019, que hablaba sobre las causas de muerte neonatal en el 2018, y como vemos, la sepsis ocupa el tercer puesto, ¿no? Este es un cuadro que saqué del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA. Como vemos, en el 2018 y en el 2019, las infecciones ocuparon el segundo puesto de muertes neonatal. Por eso es la importancia, ¿no? En este artículo del 2021 podemos ver la incidencia global de sepsis neonatal. Acá vemos que entre el 2009 y el 2018 la incidencia fue de 3 en 1000 nacidos vivos, por 1000 nacidos vivos, ¿no? Entre los bebitos prematuros vemos que la incidencia fue de 10 por 1000 nacidos vivos y en los bebitos a término de 0.8 por 1000 nacidos vivos. Que el peso también influenciaba, que a menor peso, los bebitos de muy bajo peso al nacer presentaron una incidencia de 17 en 1000 nacidos vivos, y los bebitos con peso normal, 0.8 en 1000 nacidos vivos. Entonces, a menor peso, mayor incidencia. En cuanto a la región de las Américas, se encontró que la incidencia fue de 5 en 1000 nacidos vivos. Acá podemos ver en este otro artículo del 2020 cómo a menor peso y menor edad gestacional, mayor incidencia. Los bebitos que nacieron con 400 gramos a 1500 tuvieron una incidencia de 13.2 por 1000 nacidos vivos, versus los bebitos que nacieron de más de 2 kilos 500, que tuvieron una incidencia de 0.5 por 1000 nacidos vivos. La edad gestacional también es importante. Los bebitos que nacieron de 22 a 28 semanas tuvieron una incidencia de 18.4 por 1000 nacidos vivos versus los bebitos a término que tuvieron una incidencia de 0.56. Y también se vio que se encontró con mayor frecuencia en el sexo masculino. En cuanto a los factores de riesgo, aparte de los que ya mencioné, en el 2015 se publicó este artículo en el Neo Reviews sobre los factores de riesgo y su odds ratio, ¿no? Por ejemplo, los bebitos que nacen de madres que tienen colonización por estreptococo grupo B tienen 204 veces más riesgo de hacer sepsis. Los bebitos que nacen de menos de 1 kilo, 24.8 veces más. Los bebitos que nacen de menos de 2.500, 7.3 veces más. Los que nacen con RPM prolongado de más de 18 horas, 7.2% más. Los bebitos que nacen de mamis con corio, 6.4 más. Los bebitos que nacen de mamis con fiebre, 4.0 veces más, ¿no? Y en este último artículo que salió recién el mes pasado de este año sobre sepsis neonatal temprana, también podemos ver en esta tabla que ellos lo resumen como factores de riesgo neonatales y maternos. Los neonatales son los que ya les he mencionado, que es la prematuridad, el bajo peso, el sexo masculino, y además también agregan, por ejemplo, si es que el bebito presenta una clínica marcada, o líquido meconial, o taquicardia fetal. Lo que se ha visto es que los bebitos intraútero pueden tragar el líquido infectado, ¿no? Y presentar síntomas ya desde que están en la barriguita de la madre, ya que pueden hacer neumonías y sepsis. Entonces puede manifestarse con bradicardia o taquicardia fetal o sufrimiento fetal agudo. Luego de que nacen, a las horas de repente también pueden hacer dificultad respiratoria. Inclusive después de 2 a 3 días pueden presentar síntomas como inestabilidad hemodinámica también. En cuanto a los factores de riesgo materno, son los que ya he mencionado, y también hablan sobre trabajo de pretérmino, taquicardia materna, fiebre intraparto, etcétera, ¿no? Y bueno, también es importante que sepamos que existen otros factores, como por ejemplo si es que el bebito ha requerido maniobras de reanimación avanzada, o de repente el bebito ha requerido ser intubado, está en ventilación mecánica, necesita de repente colocación de catéteres umbilicales o un PIC, o tiene NPT prolongado, que son factores que nos harían pensar más en sepsis neonatal tardía, ¿no? En este otro artículo del 2017 podemos ver de manera gráfica la distribución materna sobre colonización del estreptococo grupo B. Como vemos acá, Perú se encuentra en blanquito, pero en general en Sudamérica la prevalencia es de 18.4%.
Estos bebitos se pueden infectar al iniciar el trabajo de parto o cuando se rompen las membranas, cuando hay amnioresis, ¿no? Y se dice que el factor de riesgo más importante es que si la mamá ha tenido un bebito previamente y ha sido tratado por sepsis neonatal por estreptococo grupo B, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que se debería tomar esta muestra? Se debería tomar entre las 35 a 37 semanas para estar seguros de que la mami pueda tener esta colonización, ¿no? Los recién nacidos se colonizan hasta un 50% sin medidas profilácticas y 1 a 3% tiene riesgo de desarrollar sepsis. En cuanto a otros factores de riesgo, está lo que es la susceptibilidad genética, que también se ha ido estudiando. Por ejemplo, en el 2016 se publicó este artículo donde vieron que hay una variante de la interleuquina 10, que es el genotipo GG, que dicen que podría proteger al bebito de hacer sepsis, ¿no? En ese otro artículo del 2020 nos hablan también sobre la deficiencia de vitamina D, que se obtuvieron muestras del cordón umbilical y muestras séricas de gestantes y vieron que las mamis y los bebitos que tenían deficiencia de vitamina D tenían mayor riesgo de hacer sepsis neonatal, ¿no? Por lo tanto decían que la vitamina D tiene múltiples efectos sobre la salud neonatal, incluida la prevención de la sepsis neonatal. En cuanto a la etiología, en este artículo del 2020 podemos ver esta tabla donde resumen los patógenos involucrados con sepsis neonatal temprana, ¿no? En cuanto a los gram positivos, el más común sería el estreptococo grupo B, que se presenta en el 29.8% de todos los casos, seguido por el enterococo y el streptococo viridans, que vienen a ser segundos en lo que vienen a ser los gram positivos, ¿no? Y dentro de los gram negativos, la E. coli es la más común, que se presentó en el 35.3% de los casos, seguido por el Haemophilus y la Klebsiella. Otra cosa importante que vemos acá es que dentro de los bebitos que se infectaron con el estreptococo grupo B, los bebitos que fueron prematuros se presentaron en el 13% y los atérminos en el 51%. Eso quiere decir que se infectaron más los bebitos a término por el estreptococo grupo B, ¿no? Y dentro de los que hicieron infección por E. coli, predominaron los prematuros con un 51.1% versus 15.4% en los bebitos a término. En esta otra gráfica, publicada también, en esta otra tabla, perdón, publicada también el mes pasado en el Neo Reviews, vemos en esta tablita que los gérmenes más comunes son el estreptococo grupo B y la E. coli, y estos no han variado a lo largo de los años, como vemos acá en los estudios, y que el estreptococo grupo B predomina en los bebitos a término y la E. coli en los bebitos pretérmino. En cuanto a la clínica, en realidad la clínica es súper inespecífica y es un desafío en la práctica clínica. Lo que se dice es que se tiene que hacer un examen físico bien detallado, ya que un examen físico normal y un recién nacido asintomático tienen un elevado valor clínico con muy buen valor predictivo para saber casi con certeza que la sepsis no está presente, ¿no? Entonces, si haces un buen examen físico y el bebito está normal y el bebito está asintomático, entonces tienes casi con certeza que el bebito no está infectado. La evaluación frecuente de recién nacido es crítica para reconocer los signos y síntomas que pueden variar de no específicos a falla multiorgánica, y como sabemos, en los bebitos la clínica varía en segundos, ¿no? Los signos y síntomas clínicos son inespecíficos y varían según la edad gestacional, la edad de presentación y la gravedad de infección. Los signos clínicos son un indicador mucho más sensible de sepsis natal precoz que los parámetros hematológicos del laboratorio. En esta tablita podemos ver los signos más frecuentes de sepsis neonatal precoz versus los signos de sepsis neonatal tardía. Se dice que los bebitos que hacen sepsis tardía son más frecuentemente hacen apnea, letargia, hipotermia y alteraciones cardíacas como bradicardia, taquicardia, ¿no? También se dice que la fiebre es inespecífica, ya que de todos los bebitos que presentan fiebre los primeros 4 días, solo el 10% tienen hemocultivos positivos. La fiebre tiene un valor predictivo bajo de 20%. Y bueno, acá podemos ver los síntomas que se presentan con mayor frecuencia, que es la apnea y la bradicardia en el 54.8%,
los síntomas digestivos en el 46.3%, como vómitos y tensión abdominal, ¿no? Y el requerimiento de oxígeno que se presenta en el 36.6%. Y en este artículo publicaron la clínica con frecuencia, de mayor frecuencia de acuerdo a los aparatos, ¿no? A nivel respiratorio, el bebito puede nacer con taquipnea, aleteo nasal, quejido, requerimientos de oxígeno. A nivel cardíaco, taquicardia, hipotensión, llenado lento, no se palpan los pulsos. A nivel gastrointestinal, no quieren alimentarse, vómitos, sensación abdominal. A nivel neurológico, están irritables, pueden tener convulsiones, letárgicos, encefalopáticos, apneas. A nivel renal, oliguria. Hematológico, pueden presentarse ictéricos o sangrado, ¿no? Por alteración de perfil de coagulación. A nivel dermatológico, vesículas o eritema. Entonces, como vemos, existen varias clínicas que es inespecífica, ¿no? Lo que dice este artículo es que hay una dificultad clínica, es que la sensibilidad y el valor predictivo positivo de la mayoría de los signos clínicos son muy bajos, entre 3 a 47%, ya que estos signos pueden estar presentes en otras causas y no tratarse de sepsis. ¿Qué es lo que hizo la guía NICE? La guía NICE en el 2021 propuso lo que son los red flags, ¿no? Las banderas rojas. Propuso en una tablita las clínicas que podía presentar el bebito con sepsis neonatal y resaltó algunas que los considera como banderas rojas y que nosotros deberíamos estar atentos y alertas. Cuando el bebito hace apneas, cuando el bebito convulsiona, cuando el bebito requiere RCP, cuando el bebito necesita ventilador mecánico o tiene signos de shock, ¿no? Y esto también, estas red flags nos van a ayudar, como vamos a ver más adelante, a diferenciar si es que el bebito va a requerir o no tratamiento antibiótico. En cuanto al laboratorio, como les he mencionado, la sepsis neonatal se confirma y el gol estándar es el hemocultivo o cultivo de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, existen otros biomarcadores que están en estudio y que, bueno, a veces utilizamos como el hemograma, el PCR, la procalcitonina, también existe lo que es la presepsin, otros biomarcadores como el endocan, las quimoquinas o citoquinas como la interleuquina 6, técnicas moleculares que también están en estudio para básicamente extraer el ARN y ADN con PCR, ¿no? Sin embargo, la evidencia última dice que en la actualidad ningún biomarcador, tanto incluido como el hemograma, el PCR y la procalcitonina, tienen suficiente sensibilidad para descartar la necesidad de antibióticos empíricos en pacientes con sospecha de sepsis. Por lo tanto, aún no existen pruebas de laboratorio que confirmen la sospecha de sepsis, ¿no? ¿Qué pasa con el hemograma? Nosotros tomamos hemogramas y PCRs y procalcitoninas, ¿no? En este artículo del 2022 nos habla también sobre los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos de los recuentos de hemograma. Por ejemplo, los leucocitos. En los bebitos, los leucocitos pueden ir de 5 a 20.000. Inclusive en los bebitos prematuros pueden tener 30.000 y 40.000 las primeras 24, 48 horas y no estar infectados, ¿no? Tiene un valor predictivo positivo de 36 y un valor predictivo negativo de 94. Entonces, lo que dicen es que la leucopenia y la leucocitosis ofrecen baja sensibilidad y especificidad para predecir lo que es sepsis. ¿Qué pasa con los neutrófilos? La neutropenia, que es cuando los neutrófilos son menos de 1500, ¿no? Existe la leve, que es de 1500 a 1000, de 1000 a 500 es moderada y menos de 500 es severa. Sin embargo, la neutropenia se puede presentar ante otras causas también. Por ejemplo, si es que la mamá es preeclámptica o tiene fiebre, puede producir eso neutropenia en el bebé. Otras causas también están que el bebito, por ejemplo, sufra de asfixia perinatal o síndrome de aspiración meconial o hemorragia intraventricular. Existen otras causas de neutropenia también en el bebé. Entonces, ¿qué dice la literatura? Es que la neutropenia ofrece una sensibilidad del 85% para predecir sepsis temprana y 60% en todo el periodo neonatal. ¿Qué pasa con el cociente de inmaduros sobre totales de más de 0.2? Dicen que no es de valor para predecir la sepsis en los casos de sospecha de sepsis neonatal, ya que tiene una sensibilidad de 80-85 en la sepsis neonatal precoz y de 60 en la tardía. Tiene el valor predictivo negativo de 95 a 99 en sepsis neonatal precoz y de 50 a 55 en sepsis neonatal tardía. ¿Qué hay de las plaquetas? Las plaquetas también pueden estar alteradas en el bebé cuando la mami es preeclámptica.
y se ha visto que sí pueden bajar, pueden causar una plaquetopenia cuando los bebitos están infectados, pero a veces esto ocurre de manera tardía, ¿no? La trombocitopenia suele estar presente en el 50% de los recién nacidos con sepsis bacteriana, aunque no es de valor para el diagnóstico inicial, ya que aparece tardíamente y debido a su baja sensibilidad y especificidad, tiene una utilidad relativa. Entonces, como vemos acá, nuestro examen ideal sería que tenga un valor predictivo positivo de 100% para identificar a todos los recién nacidos con infección y un valor predictivo negativo también de 100% para descartar infección en aquellos que tengan un resultado negativo. Pero como vemos acá, ellos no cumplen, ¿no? Más que todo, tienen valores predictivos negativos altos, por lo que los laboratorios son más útiles para descartar infección en los recién nacidos que para identificar a los infectados. ¿Qué hay con el PCR? El PCR también es medio inespecífico, es un retante de fase aguda, se puede elevar por cualquier otra causa. Y en este artículo del 2019 se vio, ¿no? Se demostró un aumento del PCR en recién nacidos a término y prematuros sin evidencia de infección, ¿no? Este aumento fue mayor en los recién nacidos a término y los valores de PCR deben interpretarse en el contexto de la condición clínica del bebé y no usarse solos para guiar lo que es la toma de decisiones clínicas. Lo que se recomienda, sí, o algunas guías recomiendan, es hacerle seguimiento seriado del PCR, de repente tomarle a las 72 horas, y esto podría hacer que se reduzcan los días de tratamiento antibiótico. En cuanto a la procalcitonina también es medio inespecífica. En los bebitos se ha visto que en las primeras 24 a 48 horas se eleva de manera fisiológica, porque hay una colonización bacteriana en el bebito estéril, ¿no? Entonces eso también nos puede traer confusión. En este estudio dicen que la procalcitonina es mejor que el PCR, ¿no? Dicen que la toma de decisiones guiada por la procalcitonina fue superior a la atención estándar, que es la del PCR, para reducir la terapia con antibióticos en recién nacidos con sospecha de sepsis de inicio temprano. Sin embargo, lo que la última evidencia dice es que tanto la PCR como la procalcitonina se podrían utilizar digamos que nos van a ayudar a disminuir los días de tratamiento antibiótico si lo tomamos, por ejemplo, un control a las 36 horas y ver si está en disminución, ¿no? Como dice en este artículo del 2021, que las mediciones seriales normales del PCR y procalcitonina dentro de las 36 horas posteriores al inicio de la terapia antibiótica empírica puede excluir la presencia de sepsis neonatal precoz con una alta probabilidad. En estos cuadros podemos ver los biomarcadores que se encuentran en estudio y la PCR y la procalcitonina, y podemos ver también su sensibilidad y especificidad y sus valores predictivos positivos y negativos. Esto es para que lo tengan en cuenta. En cuanto a los hemocultivos, lo que se recomienda es que se tomen entre periodos breves, entre uno y otro, y que se tomen de diferentes sitios de punción, ¿no? Se puede tomar tanto de muestra arterial como venosa. Se dice que se puede tomar también de catéteres umbilicales. No se recomienda tomar de PICS, pero si es que está pensando en una infección asociada a catéter, podría tomarse. Otra cosa es que lo que recomiendan es que sean dos, pero eso no se cumple en la práctica, ¿no? Muchos de los hospitales solo toman uno. ¿No? Se recomienda también que el volumen sea de 1 a 12 C para que sea un buen hemocultivo tomado, ¿no? Si no, no vale la pena tomarlo y estamos gastando la sangre del bebito. El tiempo de incubación para que el hemocultivo muestre positividad, difiere significativamente según el tipo de organismo, el método de cultivo y si se trata de sepsis temprana o tardía. Se dice que normalmente los cultivos van a crecer entre las 6 a 18 horas de cultivado, ¿no? Y que si crece más después de los 3 días, ya se puede tomar o de repente es un contaminante, ¿no? El hemocultivo, como les he dicho, ya es el gol estándar para diagnosticar sepsis. En cuanto al urocultivo, el urocultivo no se recomienda en casos de sospecha de sepsis neonatal precoz, ¿no? Y en casos de sepsis tardía sí se recomienda, aunque la incidencia es baja. En cuanto a la punción lumbar es fundamental para el diagnóstico de meningitis, pero no se recomienda hacer PL en todos, ¿no? En la sospecha de sepsis neonatal precoz no se recomienda, solo cuando el hemocultivo es positivo, ¿no? Y se recomienda realizar PL, sí, en los bebitos que tienen sepsis neonatal tardía, aunque también la incidencia es baja, ¿no? Acá podemos ver los valores normales de estudio de líquido cefalorraquídeo en bebitos prematuros y en bebitos a término.
Entonces, ¿a quiénes tratamos, no? Para esto he buscado algunas guías clínicas, por ejemplo, esta de la maternidad que se publicó en el 2020. Es una de las últimas, ¿no? Porque la de Revalidati es del 2018, por eso he optado a colocar esta. Esto es una guía basada en evidencia, en donde nos dicen que, por ejemplo, los bebitos que nacen de mamis con RPM prolongado, dice que no se recomienda la administración de antibióticos en estos bebés. ¿Qué pasa de los bebitos que nacen con con coriomionitis? En realidad el término coriomionitis ya no se debería usar, ya es antiguo. Ahora se debería hacer lo que es el diagnóstico de las triple I, ¿no? Como vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que dice la guía? Es que dice que si la madre con infección amniótica comprobada recibe un adecuado tratamiento con antibióticos, la posibilidad de sepsis neonatal es muy baja. Que los bebitos de más de 35 semanas expuestos a coriomionitis solo tienen cultivos positivos el 0,47 al 1,24%, y de los bebitos prematuros, el 4,8 al 16,9 pueden hacer sepsis y leucomalacia periventricular. Por lo que en los bebitos prematuritos sí recomiendan iniciar antibióticos y hemocultivos. ¿Qué hay de los bebés con madres con fiebre? ¿No? Se ha visto que la fiebre materna se puede presentar en el 20% de las mamás que han recibido analgesia epidural, ¿no? Entonces, la guía dice que los recién nacidos con madres con fiebre, como condición aislada, no se recomendaría el uso de antibióticos de rutina. ¿Qué es lo que dice el consenso CIBEN? El consenso CIBEN dice que los bebitos a término que estén asintomáticos, a término me refiero a más de 37 semanas, que estén asintomáticos, no iniciar antibióticos, ya tengan factores de riesgo como RPM o corio u otros. ¿Qué hay de los bebitos a término que tienen dificultad respiratoria? Dicen que los bebitos a término que tienen signos de dificultad respiratoria durante su transición deben ser solo observados, ya que puede ser su periodo de adaptación o puede ser también una taquimia transitoria, ¿no? ¿Qué pasa si el bebito ya comienza a hacer más dificultad respiratoria, ya moderada y que dura más de 6 horas? Ahí ya recomiendan cultivarlos e iniciar antibióticos. Entonces, los recién nacidos con síntomas moderados a severos compatibles con sepsis deben iniciar antibióticos empíricos rápidamente hasta obtener los resultados de los cultivos. Pero bebitos que estén asintomáticos en situaciones de riesgo, como las que ya he mencionado, solo se recomienda observar. ¿Qué hay de los bebitos prematuros? Lo que dice el CIBEN es que los bebitos prematuros con factores de riesgo conocidos y con signos y síntomas clínicos sugerentes de infección deben cultivarse y ser tratados con antibióticos inmediatamente. ¿Qué es lo que dice también? Dice que los bebitos prematuros que se observan bien no presentan signos leves o presentan signos solo leves e inespecíficos mínimos y no tienen factores de riesgo, pueden ser observados, y en caso que el bebito se deteriore, ya iniciar recién ahí antibióticos. ¿Qué hay de los bebitos que tienen un parto potencialmente contaminado? ¿Qué se llama eso? Cuando el bebito nace de repente en su domicilio o en el vehículo o en la parte de la camilla, o se contamina con las heces maternas. En realidad la guía de la maternidad no habla sobre esto, pero sí la guía ecuatoriana del 2015. Y refiere que en estos casos, si es que el bebito está asintomático, se debería observar en los bebitos a término, y si son prematuros, se debería hospitalizar, pero solo para observar, ¿no? No iniciar todavía antibióticos. En este artículo del doctor Paulin, publicado en el 2017, nos habla sobre el nuevo abordaje en los pacientes que nacen de mami con coriomionitis. Ahí nos habla que ya no se debería usar el término coriomionitis, ¿no? Ya que en el 2016 la ACOG lo cambió al término de triple I, ¿no? Acá vemos los criterios para diagnosticar lo que es la triple I. Entonces, si es que la mami tiene fiebre durante el parto, lo vamos a dividir en si es que ha recibido, no, si es que la fiebre es aislada, o si se sospecha en lo que es la triple I, o si es una triple I confirmatoria. Y el doctor Paulín ha clasificado los bebitos en más de 34 semanas y menos de 34 semanas. Si es que el bebito tiene más de 34 semanas, luce bien y la fiebre es aislada, entonces hay que observarlo. Si es que el bebito tiene más de 34 semanas, luce bien y se sospecha de la triple I, entonces hay que observarlo. Entonces ahora lo que se está viniendo, lo último es que recomiendan más observar a los bebés que tratarlos, ¿no?
En caso si el bebito sea prematuro, y esto ya es otro factor de riesgo, más fiebre, él ya recomienda tratarlo. Si es que el bebito es prematuro y tiene sospecha de la triple I, ya recomienda tratarlo. Y si ya obviamente es confirmatorio la triple I, también recomienda tratarlo. Entonces, ¿cuántos signos clínicos me requiero para poder diagnosticar de sepsis clínica? En realidad, la guía de la maternidad dice que basta con 3 signos para poder tomarlo como una sepsis clínica y amerita estudios de laboratorio y uso de antibióticos. ¿Por qué 3? Porque se han hecho estudios donde han visto que el coeficiente de probabilidad o el like-radio es más de 10 en ellos. Entonces hay mayor riesgo en ellos de hacer sepsis comparado con 2 signos que vendría a ser 5, ¿no? Entonces, cuando el bebito tiene más de 3, ok, requiere estudio e inicio de antibióticos según la guía de la maternidad. Y si es que tiene 1 a 2, lo que dicen es que se debería tomar laboratorios, hemocultivos y observar. ¿Qué dicen acerca de los laboratorios, la guía de la maternidad? Dice que existe mayor sensibilidad y especificidad cuando se toman a partir de las 4 horas, ¿no? Y que se sugiere utilizar recuentos leucocitarios como neutrófilos, relación inmaduro-neutrófilos totales, ante la sospecha de sepsis neonatal para el diagnóstico. Y se recomienda la procalcitonina para el diagnóstico temprano de sepsis neonatal como prueba coadyuvante de alta especificidad, que se recomienda la prueba de PCR cuantitativa en el diagnóstico y manejo de sepsis neonatal, siendo la prueba de mayor valor en el monitoreo del tratamiento. ¿Qué es lo que dice la guía NICE del 2021? Como les había mencionado ya sobre los red flags, ¿no? Acá podemos ver los red flags que les mencioné, y a esto le aumentaron que si es que el bebito ha nacido de parto múltiple y el gemelo se le ha diagnosticado sepsis o se está sospechando sepsis, también vendría a ser un red flag, ¿no? Y acá hemos puesto los otros factores de riesgo. Entonces, para la guía NICE dice cualquier bebito que tenga cualquiera de estos red flags, que tenga 2 o más factores de riesgo o cualquier indicador clínico, se debería iniciar antibióticos y solicitar exámenes. Pero ¿qué pasa si no tiene red flags? Solo tiene un factor de riesgo, entonces es a juicio del tratante. ¿Qué pasa si no tiene red flags? No, no tiene factores de riesgo tampoco, pero si tiene una clínica, también está a juicio del tratante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decidir nosotros? Es si es seguro suspender los antibióticos o si es necesario controlar los signos vitales y el estado clínico del bebé. Si se necesita un monitoreo continuo durante al menos 12 horas, que es lo que recomiendan ellos, usando el sistema de alerta temprana, que es básicamente examinar al bebito al nacer, a la hora, a las 2 horas, y luego cada 2 horas por 10 horas, ¿no? Eso es lo que recomienda la guía NICE del 2021. Ahora ya sabemos a qué bebitos tratar, pero ¿qué antibióticos usar? Para la sepsis neonatal precoz, lo que se recomienda es la ampicilina con un aminoglucósido, ya sea gentamicina o amicacina, ya que produce sinergia contra microorganismos como el estreptococo y la listeria. ¿Qué es lo que dice también el CIBEN? Dice que no se debería iniciar las proteínas de tercera generación de manera empírica, ya que la mayoría de veces, como ya les he mencionado, no se trata de sepsis realmente, ¿no? Y se genera rápidamente resistencia y hay aumento de riesgo de candidiasis sistémica, así como con complicaciones severas como enterocolitis necrotizante y muerte antes del alta. Las cefalosporinas de tercera generación, ¿cuándo se deberían de dar? Cuando los bebitos pueden tener meningitis por gérmenes gram negativos o bebitos con insuficiencia renal o con antecedentes de infección materna por gonococo. En cuanto a la sepsis neonatal tardía, acá el tratamiento empírico va a depender del microorganismo que aislemos, ¿no? Va a depender de los posibles microorganismos que se encuentren en nuestro hospital y la resistencia también en nuestro hospital. Lo que se recomienda es, por ejemplo, si es que nos aislamos un estafilococo positivo con un gram negativo, se recomienda una penicilina más un aminoglucósido o una vancomicina más un aminoglucósido. Si es que aislamos un estafilococo aureus o un estafilococo coagulase negativo meticilino resistente, se recomienda vancomicina más un aminoglucósido. Klebsiella, productora de beta-lactamasa de espectro extendido, lo que se recomienda es el uso de carbapenems, dentro de ellos el meropenem más que el imipenem, porque el imipenem es más nefrotóxico y epileptogénico, ¿no?
En cuanto a la colistina, también tiene una utilidad en las infecciones por gram negativos multiresistentes porque ya se debería dejar para el último, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la evidencia? El Cochrane sacó estos artículos en el 2021 sobre sepsis neonatal temprana y sepsis neonatal tardía, y en ambos llegó a la conclusión de que la evidencia actual es insuficiente para respaldar cualquier germen de antibióticos sea superior a otro. ¿Cuánto es la duración? Bueno, la duración va a depender también de la evolución clínica y del resultado del hemocultivo. Si es que el bebito está sintomático, eh, no es necesario tomar PCRs o hemogramas, basta con un hemocultivo negativo más que esté sintomático para suspender antibióticos en las 48 horas. Si es que el bebito tuvo síntomas que desaparecieron, que tiene también bebitos reactantes de fase aguda negativos y el hemocultivo negativo, entonces ahí también recomiendan suspender a las 48 horas antibióticos, ya que no es necesario. Prolongar el tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro por 3 a 4 días se asocia a mayor incidencia de sepsis neonatal tardía, NEC y mortalidad, ¿no? En cuanto a los bebitos que tienen sepsis clínica, eso quiere decir que tienen la clínica pero el hemocultivo es negativo, lo que recomiendan es continuar el uso antimicrobiano por 7 días, o también lo puede suspender y evaluar al bebito de manera cercana en la unidad de cuidados intensivos y hacerle un examen minucioso, ¿no? Y cuando los hemocultivos son positivos, se recomienda dar entre 7 a 10 días y también va a depender del tipo de patógeno, ¿no? Acá vemos en esta tablita los tipos de patógenos, los antibióticos recomendados para cada tipo y la duración también recomendada para cada tipo de patógeno. Es importante también que sepamos que la dosis de antibióticos va a variar según la edad gestacional, ¿no? Que a algunos se les da cada 12 horas, algunos cada 36 horas, y eso va a depender de la edad gestacional del bebé. En cuanto a la guía NICE, que también lo publicaron en el 2021, que dice acerca de la suspensión de antibióticos, dice que los bebitos tienen clínica de posible infección que se considere detener el antibiótico a las 36 horas si es que el hemocultivo es negativo, si la sospecha clínica inicial de infección no es fuerte, si el estado clínico del bebito es más tranquilizador que antes o si el PCR es menos de 10. En estos bebitos podríamos suspender lo que es el antibiótico dentro de las primeras 36 horas. Los bebitos que deberían recibir 7 días de tratamiento antibiótico son los bebitos que tienen hemocultivo positivo, los bebitos que tienen hemocultivo negativo, pero tienen fuerte sospecha de sepsis clínica, y ellos sí deberían recibir por lo menos 7 días, ¿no? La sepsis clínica. Los bebitos que deberían recibir más de 7 días de tratamiento antibiótico son los bebitos que aún no se han recuperado bien, que todavía tienen signos clínicos de sepsis, y que también el hemocultivo ha salido un patógeno que nos recomienda dar un tratamiento por mayor tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa con los bebitos que han recibido antibióticos eh, por más de 36 horas y los hemocultivos son negativos y no se les ha suspendido hasta ahora? Lo que recomiendan es revisar al bebé bien, ¿no? Al menos una vez cada 24 horas y considerar si es adecuado suspender el tratamiento antibiótico, tomando en cuenta, uno, el nivel de sospecha clínica inicial de la infección, el progreso clínico del estado actual del bebé y los niveles y tendencias del PCR. Entonces, esto es lo que nos dice la guía NICE acerca de la suspensión de antibióticos. En cuanto a la guía de la maternidad divide a los bebitos en menos de 32 semanas y menos de 1500. Si es que los bebitos tienen menos de 32 semanas y menos de 1500 y están asociados a factores de riesgo, se les debería ya considerar como sepsis temprana probable, tratar y tomar hemocultivos. Ver a las 72 horas si es que los hemocultivos son positivos. Si son positivos, es una sepsis temprana ya confirmada, por lo que se debería hacer punción lumbar y, de acuerdo a este estudio, ver cuántos días de tratamiento se le va a dar. Si el hemocultivo es negativo, tenemos que ver si es que el bebito sigue sintomático o no. Si es que el bebito ya no tiene síntomas, entonces hay que suspender antibióticos. Si es que el bebito está sintomático, se debería hacer la punción lumbar y, de acuerdo a eso, ver, ¿no? ¿Qué pasa si es que el bebito tiene más de 32 semanas y más de 1500? Entonces, si es que el bebito tiene más de 32 semanas, pesa más de 1500 y tiene los factores de riesgo, tenemos que ver si es que está sintomático o no.
Si está sintomático, tenemos que tratarlo como una sepsis temprana probable, pero si está asintomático, se le debería solicitar reactantes de fase aguda, ¿no? Hemograma, PCR. Y según esto, ver si es que se puede ir de alta, ¿no? Si es negativo, el bebito está sintomático, se va de alta. Si es que es positivo, el bebito presenta síntomas, tratarlo como sepsis temprana probable. En cuanto a la sepsis tardía, se tiene que ver que cumplan algunos factores, ¿no? De riesgo, como ya les había mencionado, que tengan, por ejemplo, vías centrales, PIC, que hayan recibido antibióticos múltiples, estancias prolongadas, prematuridad, NPT prolongado. Si es que sí cumple los factores, entonces puede ser una sepsis tardía probable. Tenemos que pedirle hemogramas, PCRs, examen de orina, función lumbar, cultivos, ¿no? Iniciar tratamiento de segunda línea, como mero banco o banco amica, y pedirle hemocultivos, ¿no? Y a las 72 horas evaluar. Si el hemocultivo es positivo, estamos ante una sepsis tardía confirmada y vamos a ver el resultado del líquido cefalorraquídeo para decidir cuántos días darle. Si es que el hemocultivo es negativo, tenemos que ver si el bebé tiene síntomas o no. Si tiene síntomas, tenemos que estudiarlo porque puede ser alguna otra causa, ¿no? Candidiasis de repente, algunas infecciones virales. Si ya no está sintomático, podemos suspender, si ya no está sintomático, podemos suspender el tratamiento y darle de alta, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Academia Americana de Pediatría sobre el tratamiento empírico en la sepsis neonatal? Esta guía fue sacada en el diciembre del 2018 y se comenzó a utilizar en el 2019. Los bebitos, la Academia Americana de Pediatría dividía los bebitos en más de 35 semanas y menos de 35 semanas. ¿Qué es lo que dicen para los bebitos de más de 35 semanas? Dicen que pueden estratificarse según el nivel de riesgo de sepsis neonatal precoz. Y para eso vamos a hacer lo que es la evaluación de riesgo multivariado, basado tanto en factores de riesgo como en el examen clínico. Y ahí nos va a ayudar lo que es la calculadora de riesgo de sepsis, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? El examen físico seriado también es súper importante para detectar la presencia de algunos signos clínicos de enfermedad después del nacimiento. Otra cosa más importante que nos habla esta guía es que, bueno, el diagnóstico de sepsis se hace utilizando los cultivos de sangre y líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que no se puede diagnosticar mediante pruebas de laboratorio como conteo de, bueno, el hemograma, el PCR o cultivos de otras fuentes. Que la combinación de ampicilina y gentamicina es el régimen de antibióticos empíricos apropiados para la mayoría de los bebés que estén en riesgo de sepsis neonatal y que los hemocultivos negativos, ante cualquier hemocultivo negativo, la terapia con antibióticos debe interrumpirse entre las 36 y 48 horas, a menos que exista una clara evidencia de infección específica de sitio. ¿Qué es la calculadora de sepsis neonatal? Esta calculadora que la podemos encontrar rápidamente en internet, que nos va a ayudar a clasificar a nuestro bebito por riesgos, ¿no? Nos va a pedir primero lo que es la incidencia de sepsis en nuestro país o en nuestra unidad, la edad gestacional, los días del bebé, la fiebre, si es que la mamá ha tenido fiebre, la temperatura de la mami, las horas de RPM, si es que la mamá ha roto membranas, el estado de la colonización materna por estreptococo grupo B, y si no sabemos, podemos poner que no se sabe, y los antibióticos si es que ha recibido antes del parto o está recibiendo, ¿no? Entonces luego vamos a calcular, yo he llenado algunos datos y por ejemplo a mi bebito me sale que el riesgo es de 1.3 en 1000 nacidos vivos de hacer sepsis. Y para la decisión nos va a ayudar nuestro examen físico, ¿no? Si es que el bebito luce bien, el riesgo va a ser de 0.54 en 1000 y nos va a recomendar esta calculadora no iniciar antibióticos y no pedir exámenes. Basta con examinar al bebito y ver sus funciones vitales. ¿Qué pasa si es que al examen hay dudas? ¿Y cuándo se denomina duda? Cuando el bebito tiene persistencia de lo que es taquicardia, taquipnia, inestabilidad en la temperatura o distrés respiratorio, o que presente más de los dos de manera aislada, ¿no? Entonces, si es que estoy dudando de esto, de mi bebito, el riesgo va a salir de 6.5 veces en 1000 y ya nos recomienda iniciar tratamiento antibiótico y hospitalizarlo en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasa si es que el bebito ya tiene clínica de enfermedad? ¿Cuándo se denomina clínica de enfermedad? Cuando el bebito requiere CPAP o cánula de alto flujo o está en ventilación mecánica
o tiene inestabilidad hemodinámica, requiere de repente vasoactivos, ¿no? O está encefalopático con convulsiones o Apgar menos de 5 o necesidad de oxígeno, ¿no? Para cualquiera de estas, el bebito ya es clínico y como vemos, el riesgo es mayor, ¿no? Y por lo tanto, en esta calculadora también nos recomienda iniciar tratamiento antibiótico y hospitalizarlo. Es importante recordarles que la calculadora solo se utiliza para más de 35 semanas. Para menos de 35 semanas, es decir, de 34 a 6 séptimos, la Academia Americana de Pediatría también sacó una guía en el que también puede estratificarse según el nivel de riesgo, el riesgo bajo y el riesgo alto. El riesgo bajo van a estar los bebitos que nacieron prematuros, pero que tuvieron que salir debido a, de repente, enfermedades maternas no infecciosas o insuficiencia útero-placentaria o intentos de inducir el trabajo de parto, ¿no? Si es que el bebito presenta bajo riesgo, va a depender la condición clínica del recién nacido para que nosotros decidamos si es que va a requerir o no antibióticos. Tenemos que poner en una balanza de riesgo-beneficio la terapia antibiótica. Cuando se trata de riesgo alto, cuando los recién nacidos nacen prematuros por incompetencia cervical, por trabajo de parto prematuro, RPM prolongado, la triple I, el sufrimiento fetal agudo. En estos bebés ya se debería tomar hemocultivos y tratar según lo que es la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Dicen también algo que es muy importante, que la administración empírica de antibióticos adicionales de amplio espectro pueden estar indicados en recién nacidos prematuros gravemente enfermos y con alto riesgo de sepsis neonatal, ¿no? Particularmente después de un tratamiento prolongado con antibióticos maternos antes del parto. ¿Qué pasa cuando las mamás, por ejemplo, están hospitalizadas 30 días o de repente 2 meses porque han roto membranas o tienen amenaza de parto prematuro? Algunas de ellas reciben antibióticos por ictus, etcétera. Incluso les dan distintos regímenes, ¿no?, de antibióticos. Entonces, esto puede hacer que el bebito cuando nazca tenga un germen resistente. Entonces, lo que dice esta guía es que si es que el bebito se ve gravemente enfermo y tenemos este antecedente, entonces podríamos iniciar ya no con ampigenta, sino con vancomycin o vancomero, ¿no? También dice que la inestabilidad cardiorrespiratoria persistente es común en los bebitos prematuros de muy bajo peso al nacer y no es por sí sola indicación de administrar antibióticos, que las anomalías en las pruebas del laboratorio por sí solas rara vez justifican la administración prolongada de antibióticos empíricos. Esta es una tabla de resumen que les he mencionado, que respalda, ¿no? Ese es el artículo que publicaron el mes pasado, en noviembre de este año, perdón, que respalda la guía del 2018, que se debería seguir usando, ¿no? Que es básicamente lo que les he mencionado, pero está en esta tablita. Entonces, ¿por qué no prolongar los antibióticos? Porque ya la evidencia nos ha dicho que prolongar el tratamiento empírico está asociado a lo que es NEC, también está asociado a alteraciones neurológicas, daño neurológico, a PCA y a displasia broncopulmonar. ¿Existe también algún otro tratamiento que le podamos dar a nuestro bebito séptico? Según el artículo de noviembre, también podemos ver que se han propuesto terapias adyuvantes, sin embargo, no son recomendadas por la Academia Americana de Pediatría, ya que todavía no existe evidencia que los respalde. Existen algunas estrategias preventivas como la leche materna, ¿no?, la calostroterapia, que nos van a ayudar a proteger a nuestro bebé y que es súper importante iniciar de manera temprana. Pero los probióticos, la lactoferrina, el zinc, la glutamina, todavía no se recomiendan y todavía no hay evidencia que los respalde. En cuanto a terapias prometedoras a futuro, los inhibidores de la inflamasoma o proteínas antimicrobiales todavía están en estudio, por lo que todavía no se recomienda. En cuanto al pronóstico, se ha visto que los bebitos que tienen antecedentes de sepsis, muchos de ellos hacen PCI, lamentablemente, alteraciones de la visión, alteraciones auditivas, alteraciones del neurodesarrollo, talla baja, el perímetro cefálico bajo, ¿no? Y en este último estudio del 2019 demostró que los bebés muy prematuros con sepsis neonatal tenían mayor riesgo de deficiencias como PCI y déficits neurosensoriales en comparación con los lactantes sin sepsis. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando el bebito viene con fiebre a nuestra emergencia? Primero tenemos que saber qué es fiebre. La fiebre se define como una temperatura axilar o rectal de más de 38 grados.
En realidad, el gol estándar es tomar rectal, pero la Academia Americana de Pediatría sugiere o recomienda tomar axilar ya, porque hay riesgo de perforación rectal, ¿no? En cuanto a la hipotermia, es cuando la temperatura axilar es menos de 35,5. Y acá les he puesto algunas definiciones para que lo tengan en cuenta. Eh, También el CIBEN nos habla de que el termómetro electrónico, dicen que el termómetro electrónico es confiable, rápido y sencillo de usar, y que ya no se debería usar el de mercurio. Eso es lo que recomienda el CIBEN, ¿no? Entonces, ¿cuándo usar tratamiento antitérmico? En los bebitos, por ejemplo, que tienen menos de 39 grados y lucen súper bien, no hay que iniciar tratamiento. Pero en los bebitos que ya tienen 39,5 a 40, que viene a ser lo que es la hiperpirexia, y digamos que la fiebre sí debe ser tratada, ya que puede producir cambios metabólicos severos y también puede producir muerte. Entonces, ¿cómo tratamos a nuestro bebito? ¿Cuáles son los medios físicos que tenemos que hacer? A estos bebitos, por ejemplo, no se les tiene que bañar como nosotros hacemos en la emergencia del niño, ¿no? A ellos lo que se tiene que hacer es retirar el exceso de ropa, mantener la cabeza descubierta, que nos va a ayudar a bajar la temperatura en el bebé. Si es que está en una unidad de cuidados intensivos, apagar la incubadora, ver que esté funcionando adecuadamente. Este, Básicamente eso. Lo que se recomienda es no mojar al recién nacido a término, ni menos al recién nacido pretérmino. No hay que usar paños húmedos ni fríos, los baños con agua frías y mucho menos con agua helada, porque eso puede causar vasoconstricción cutánea y dificultad para pérdidas de calor, ¿no? Aumenta lo que es la temperatura central, con graves consecuencias como convulsiones, sopor, deterioro cerebral irreversible. ¿Qué recomiendan como tratamiento? Como tratamiento antipirético recomiendan usar el paracetamol como primera línea para el tratamiento para los bebitos con fiebre. La dosis de 15 miligramos por kilo se puede dar vía oral, endovenoso o intrarrectal, ¿no? Y ya lo que si bien no dice, bueno, y que muchos hacemos a veces, es que si es que no baja la fiebre con todo esto, los medios físicos, el paracetamol, se podría usar en todo caso metamizol, que se utiliza en muchas unidades de cuidados intensivos para el dolor, ¿no? Otra cosa que es importante es que no todo fiebre en un bebito es infección. Hay que examinar bien al bebé y hay que hacer un interrogatorio adecuado a la mami, ¿no? ¿Qué pasa si es que el bebito luce histérico o ha bajado de peso? Eso va más para lo que es una deshidratación hipertérmica, ¿no? Entonces es importante que sepamos eso, no todo lo que fiebre es infeccioso, de repente la mami lo está abrigando demasiado. Entonces, en esta tabla también está bonita porque podemos ver la diferencia entre el examen físico en un bebito de etiología infecciosa versus no infecciosa. Los bebitos que están infectados tienen color pálido, lívidos reticulares muchas veces, rechazo de alimento, están hipoactivos, hipotónicos. En cambio, los bebitos de causa no infecciosa están todavía rubicundos, tienen sed, están ávidos por líquidos, hiperactivos, irritables. También el delta de peso también es importante, ¿no? Entonces, en el recién nacido es súper importante la apariencia, ¿no? Si es que está tóxico o no, examen físico adecuado, de repente el cordón para ver si es que hay de repente eritema alrededor del cordón, si hay algún signo de celulitis, el hemograma, el PCR, si es que todo está bien, entonces lo que recomienda el CIBEN es observar al bebito por lo menos 6 a 12 a 16 horas, ¿no? O hospitalizarlo por lo menos 24 horas para observar si es que vuelve a hacer fiebre. Recomiendan hacer una medición de la temperatura cada 30 minutos y dicen que internar y medicar con antibióticos a los recién nacidos asintomáticos, salvo por la fiebre, es un abuso en la inmensa mayoría de los casos. Bueno, eso sería todo. Gracias.